En las sombras de los pasillos del poder de Washington, D.C., lejos de las cámaras y del ojo público, tuvo lugar una historia de inteligencia, alianzas internacionales y documentos clasificados que ahora vuelve a abrir un delicado debate sobre la investigación de la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Eso dicen los informes, el llamado caso Russiagate. Ahora, los informes periodísticos señalan que lo que muchos entendieron como una investigación del FBI por un supuesto complot entre la campaña de Donald Trump y Rusia se vio precedido por una serie de actividades de inteligencia menos conocidas, actividades que algunos describen como una operación encubierta. Según el Washington Post, la CIA ha concluido que Rusia intervino en las elecciones para ayudarte a ganar la presidencia. ¿Tu reacción? Creo que es ridículo. Creo que es solo otra excusa. No puedo creerlo. No sé por qué. Creo que simplemente les gusta hablar de todo tipo de cosas. Cada semana dan una excusa distinta. Tuvimos una victoria aplastante, como sabes, en las elecciones. Supongo que los números finales ahora son 306. Se quedaron muy por debajo. No pienso en eso en absoluto. Dices que no sabes por qué. ¿Crees que la CIA está tratando de revertir de alguna manera los resultados de la elección para debilitarte en el cargo? Si miras la historia y revisas lo que dijeron, hay una gran confusión. En realidad nadie lo sabe, y el pirateo es algo muy interesante. Una vez que alguien piratea, si no los atrapas en el acto, no los vas a atrapar, y no tienen idea de si es Rusia o China o alguien más. Podría ser alguien sentado en una cama en algún lugar. Quiero decir, no tienen idea. ¿Por qué la CIA publicaría esta historia diciendo que los rusos querían que tú ganaras? No estoy seguro de que la CIA la haya publicado. Creo que los demócratas la están difundiendo porque sufrieron una de las mayores derrotas en la historia política de este país. Y, francamente, creo que ellos son quienes la están difundiendo. Y es ridículo. Deberíamos volver a hacer grande a Estados Unidos, que es lo que vamos a hacer. Y ya hemos comenzado el proceso. Michael Schellenberger dice que en el centro de estos reportes están los 26 individuos del entorno de Donald Trump que identificó la CIA bajo la administración del presidente Barack Obama. Los clasificaron como sujetos que debían ponerse bajo observación o bumpers. Se encargarían las agencias de inteligencia de los aliados. Toda la información que recabasen estas agencias de los aliados las compartirían con las agencias estadounidenses. En inteligencia, bumping significa acercarse a una persona a propósito, usando una excusa aparentemente casual, por ejemplo, una charla accidental, para un primer contacto. Se establece, y la idea es crear una relación poco a poco y ver si de ahí se puede sonsacar información útil. En otras palabras, no es un encuentro al azar, es un contacto planeado para observar, provocar interacción y sonsacar datos. Obviamente esta es una historia sumamente seria y una acusación muy grave que respaldan varias fuentes creíbles con las que han hablado Public Racket, que es la publicación de Matt Taibbi. Se trata de personas cercanas a la investigación de inteligencia de la Cámara sobre cómo empezó el engaño de la colusión con Rusia. Una pieza clave de esta historia de la supuesta vigilancia de los asociados de Trump es la participación de la alianza de inteligencia conocida como Five Eyes, o Cinco Ojos: Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Habitualmente los Five Eyes comparten inteligencia sobre amenazas globales, pero según los reportes, la CIA habría solicitado a estos aliados que vigilaran a los 26 asociados de Trump y que compartieran sus hallazgos con las agencias estadounidenses. Si esto que se dice es preciso, habrían usado estas redes internacionales de inteligencia más allá de su propósito habitual, la seguridad exterior. De hecho, se habrían enfocado en la vigilancia de figuras relacionadas con una campaña política interna. Una sospecha que no ha sido confirmada ni documentada oficialmente por ninguna de estas agencias. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sin embargo, describía así todo este asunto. La farsa del complot con Rusia contra el presidente Trump sigue siendo la mayor farsa y el mayor ataque a nuestra democracia en la historia de este país. No hay nada comparable, nada parecido. Fue un golpe de Estado, y estoy usando ese término literalmente. Fue un golpe de Estado para derrocar un gobierno elegido democráticamente. Mark Miller
aseguraba en esta entrevista que los demócratas han cometido un supuesto delito tras otro de esta categoría. Durante años, el relato que se difundió ampliamente fue diferente, que la investigación del FBI se inició después de que un diplomático australiano escuchara una conversación sobre los supuestos vínculos con Rusia de un joven asesor de Trump, Josh Papadopoulos, y luego alertara a la FBI. Ese relato se citó en muchos medios en su momento. Incluso sirvió de base para explicar por qué se investigó el supuesto complot de la campaña de Trump, el origen de todo. Sin embargo, los nuevos reportes señalan que esta versión puede ser solo una pieza parcializada de una historia mucho más compleja y que detrás de escena, las agencias de inteligencia se coordinaran para crear dudas razonables y sospechas plausibles. Esta información es nueva. Algunas personas habían teorizado y especulado sobre esto. Nosotros estamos muy seguros de que nuestras fuentes estaban en posición de saberlo y son muy creíbles en este informe. Y obviamente se trata de una acusación muy grave, porque esto es espionaje ilegal e injerencia electoral ilegal. Un elemento central de esta supuesta operación de inteligencia es lo que se describe como un expediente de documentos clasificados, un binder, un compendio de inteligencia que presuntamente contenía registros detallados de la cooperación con Five Eyes, las solicitudes de vigilancia y los informes de las interacciones con estos 26 bumpers. Al terminar su mandato, el presidente Donald Trump ordenó la desclasificación de ese material. Esto es lo que le dijeron a los periodistas sus fuentes. Muchos comentaristas se han preguntado si esta decisión, que comentamos, y el destino de ese expediente pueden tener alguna relación con algunos acontecimientos posteriores de alto perfil, como registros y órdenes de allanamiento sobre documentos clasificados. Diré que ha habido una especulación generalizada de que esta carpeta fue la razón, o una de las razones, del allanamiento del FBI en Mar-a-Lago, y hablaremos de eso mañana. Pero obviamente si esta carpeta contiene lo que se nos ha dicho que contiene, lo cual puede incluir inteligencia en bruto, información que muestra que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y la comunidad de inteligencia del gobierno estadounidense iniciaron el engaño de la colusión con Rusia, y que no ocurrió de la manera en que la versión oficial, incluida la investigación de Durham, lo había presentado, entonces se trata de información extremadamente grave. Y puede ser que, si el FBI fue a buscarla para continuar el encubrimiento de esta información, eso añada un giro aún más dramático a todo esto. Algo que puede sorprender a nuestro público es que los reportes dicen que ese material de la investigación de la CIA y los aliados se ha catalogado como missing, desaparecido. Y esto se hizo desde el final de la administración Trump. Y esto, qué duda cabe, ha generado todavía más especulación sobre su paradero y sobre su contenido. Ahora bien, es importante contextualizar que la investigación oficial que supervisó el fiscal especial Robert Mueller sobre el supuesto complot concluyó que si bien hubo contactos entre miembros de la campaña de Trump y personas vinculadas a Rusia, esos contactos no constituyeron una conspiración criminal según el derecho penal federal estadounidense. Además, la investigación del Senado sobre la interferencia rusa concluyó que Rusia trató de ejercer su influencia en las elecciones de 2016, aunque no acusaron directamente a nadie. Así que estos informes oficiales dicen una cosa, pero los reportes recientes de los que hablamos otra. Es decir, que estos reportes no cuentan con la aprobación y confirmación oficial como las investigaciones de Mueller y el Senado, pero apuntan muy alto a la figura del presidente Barack Obama. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, va más allá. Asegura que la investigación de Rusia fue solo el primero de una sucesión de eventos que orquestó el equipo del presidente Obama durante la primera presidencia de Trump. Lo que hicieron el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional fue contradecir la voluntad del pueblo estadounidense, socavar nuestra República Democrática y llevar a cabo lo que serían esencialmente golpes de Estado contra el presidente Trump, que fue electo por los norteamericanos. Los analistas legales nos explicaron que existe una distinción clara entre operaciones legítimas de inteligencia, como la vigilancia autorizada de amenazas extranjeras, y lo que podría interpretarse como espionaje político, es decir, si se realizaran
sin el marco legal adecuado. Las leyes estadounidenses prohíben explícitamente la vigilancia sin una orden judicial, así que cualquier desviación de ese principio es motivo de discusión larga y tendida en los círculos jurídicos y de política pública. Los expertos académicos y exfuncionarios de inteligencia como John Schiffer aseguran que saber si lo que hacen las agencias está bien o mal sin ver los documentos completos es más que difícil, imposible, y que muchas veces la opinión pública se moldea con retóricas parciales e incompletas. A lo largo de la historia estadounidense, las agencias de inteligencia han sido protagonistas de operaciones encubiertas en conflictos internacionales desde la Guerra Fría hasta la captura de Nicolás Maduro. Estas operaciones, cuando llegan a ser de conocimiento público, generan debates sobre ética, límites legales y control civil. Las operaciones encubiertas no son inusuales. Las agencias de inteligencia suelen actuar en secreto, de hecho, pero lo preocupante en este caso sería que se emplearan contra una campaña electoral dentro de Estados Unidos, es decir, cruzaría todas las líneas rojas, porque habrían actuado en contra de los ciudadanos o de los partidos estadounidenses. La supuesta operación ha generado reacciones políticas intensas. Los congresistas piden transparencia, ver los documentos clasificados y audiencias públicas para examinar lo que hicieron las agencias de inteligencia en realidad. Les preocupa, según dicen, proteger los derechos civiles y ven la necesidad de establecer límites claros entre operaciones legítimas de seguridad nacional y actividades que puedan adulterar los procesos políticos internos. Lo que sorprende es que para Schallenberger, el periodista, esto solo sería la punta del iceberg, porque para el investigador, la CIA y el USAID también orquestaron el intento de juicio político contra Trump. Yeah, I mean, Jesse, it's a crazy story. I mean, you might forget that, the House of Representatives impeached Quiero decir, President Trump. quizás se nos olvide que la Cámara de Representantes intentó destituir al presidente Trump en diciembre de 2019. Mucha gente quizá no recuerde que fue un analista de la CIA que había permanecido desde la Casa Blanca de Obama, quien escribió el memorando que provocó el juicio político. Todo se basó en rumores de oídas. Esa persona no había estado ni siquiera en la sala con Trump. Aún así, el memorando que escribió se apoyó en gran medida en un informe de una organización financiada por USAID. De hecho, su financiación inicial, ahora son decenas de millones de dólares, fue destinada a este grupo llamado Proyecto para informar sobre el crimen organizado y la corrupción. Un nombre poco memorable, OCCRP. Básicamente se creó como una extensión del Departamento de Estado y luego de USAID. Esto es muy serio. Involucrarse en un intento de cambio de régimen dentro de tu propio país. Es algo que hemos descubierto a medida que Elon Musk ha ido sacando archivos a la luz. Sabemos que a lo que se dedicaba USAID, en realidad, es a cambiar gobiernos en el extranjero. Era como una parte visible, pública, de las operaciones de cambio de régimen que hace la CIA. No tan encubierta, sino más abierta. Bueno, ahora vemos un efecto rebote similar, lo que hicieron, la censura en el extranjero. Pues se han traído esas herramientas a casa. Estaban haciendo este tipo de cosas fuera del país para crear algo en lo que fundamentar el juicio político contra Trump. Así que creo que esta es solo una de muchas revelaciones que veremos surgir en los próximos años. Para concluir, nos gustaría subrayar que la idea de esta operación encubierta no se ha verificado por instituciones independientes ni por documentos desclasificados íntegramente. Lo que sí está documentado con certeza es que la investigación de la interferencia rusa fue real y extensa, claro, pero no encontraron nada en contra de Trump. Que agencias como el FBI y la CIA participaron en actividades de contrainteligencia está probado, y que hay un acceso público limitado a la totalidad de los documentos que rodean esos eventos es un hecho confirmado. Esta historia es rica en detalles, alianzas internacionales y supuestos documentos top secret. Y yo diría que invita a una reflexión serena sobre los mecanismos de seguridad nacional, la separación de poderes y la transparencia democrática. Las agencias de inteligencia operan habitualmente fuera del ojo público, pero el escrutinio ciudadano y periodístico es esencial para garantizar que esas operaciones se mantengan dentro de los marcos legales y constitucionales que sustentan una sociedad demócrata y a la gente libre. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy.
Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.